En este viernes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta una parábola que trata de la administración de los bienes y que encontramos solo en el Evangelio de Lucas. Se la conoce como la parábola del administrador deshonesto. A simple vista parece una parábola desconcertante, porque Lucas dice: el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. El Señor es Jesús mismo y no el administrador. Nos preguntamos: ¿cómo es que Jesús puede elogiar a un empleado corrupto? El administrador es amenazado de despido, situación que es de cierta habitualidad. El ejemplo sacado del mundo del comercio y del trabajo habla por sí solo. Alude a la corrupción que existía. El dueño descubrió la corrupción y decidió despedir al administrador deshonesto. Este de repente se ve en una situación de emergencia y obligado por las circunstancias imprevistas a encontrar una salida para poder sobrevivir. Tendrá que tomar una decisión y encontrar una salida. ¿Qué hacer? ¿Qué salida tomar? Y empieza a reflexionar para descubrir una salida. Analiza una por una las posibles alternativas. Cavar o trabajar la piedra para sobrevivir, pero para esto no tiene fuerzas. Mendigar le da vergüenza. Analiza las cosas, calcula bien las posibles alternativas. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Se trata de garantizar su futuro. El administrador deshonesto es coherente con su modo de pensar y de vivir. Llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Y así con el otro y el otro. Dentro de su total falta de ética, el administrador fue coherente. El criterio de su acción no es la honestidad y la justicia, ni el bien del dueño, de quien va a depender para vivir y sobrevivir, sino su propio interés. Él quiere tener la garantía de que alguien lo reciba en su casa. Y ahora viene la conclusión desconcertante. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. La palabra Señor, como decimos, se refiere a Jesús y no al dueño, al hombre rico. Este jamás alabaría a un empleado deshonesto con él en el servicio y que ahora roba más de 50 barriles de aceite y 20 sacos de trigo. Quien alaba aquí es Jesús. Y Jesús no alaba el robo, sino la astucia del administrador, que sabe calcular bien las cosas y sabe encontrar una salida cuando de repente se ve sin trabajo. Así como los hijos de este mundo saben ser expertos en sus cosas, así los hijos de la luz deben aprender de ellos a ser expertos en la solución de sus problemas, usando los criterios del reino y no los criterios de este mundo.
El Papa Benedicto XVI nos enseñaba: en el fondo se trata de la decisión entre el egoísmo y el amor, entre la justicia y la injusticia, en el fondo entre Dios y Satanás. Si amar a Cristo y a los hermanos no se considera algo accesorio, superficial, sino más bien la finalidad verdadera y última de toda nuestra vida, es necesario saber hacer opciones fundamentales, estar dispuesto a renuncias radicales, si es preciso hasta el martirio. Hoy como ayer, la vida del cristiano exige valentía para ir contracorriente, para amar como Jesús, que llegó incluso al sacrificio de sí mismo en la cruz. Así pues, parafraseando una reflexión de San Agustín, podemos decir: por medio de las riquezas terrenas debemos conseguir las verdaderas y eternas. En efecto, si existen personas dispuestas a todo tipo de injusticia, con tal de obtener un bienestar material siempre aleatorio, cuanto más nosotros los cristianos deberíamos preocuparnos de proveer a nuestra felicidad eterna con los bienes de esta tierra. Ahora bien, la única manera de hacer que fructifiquen para la eternidad nuestras cualidades y capacidades personales, así como las riquezas que poseemos, es compartirlas con nuestros hermanos, siendo de este modo buenos administradores de lo que Dios nos encomienda. Dice Jesús: el que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. A la luz de todo esto podríamos preguntarnos: si para nosotros Cristo fuera de verdad el valor más importante, ¿no deberíamos comportarnos con más sagacidad, de modo de no perder el bien más importante de nuestra vida, que es su amor? Hasta aquí la reflexión del Papa. Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.